Bienvenidos a todos en esta tarde. Como saben la mayoría de ustedes, estamos en la serie de Santiago, el libro de Santiago. Y ahora estamos en capítulo 2 y vamos a hablar sobre la parcialidad o el favoritismo. Pero para empezar quería hablar una pequeña historia. Yo llevo unos 5 años en Chile y el primer año empecé a buscar trabajo. Y muchos a mí me dijeron, no, en tu caso está bien, porque tú eres europeo y sí o sí te van a elegir sobre un otro. Y también me dijeron, no, es que los que son de Colombia, en ese tiempo había más colombianos que venezolanos, no están como no tienen tanto en favor de ellos. Entonces, como me di cuenta que había como una forma de elegir a las personas basado en solamente algo externo. Y este es un tema que vamos a ver lo que pasa dentro de la iglesia. Porque obviamente dentro de este mundo puede ser que algunas decisiones se toman basado en cosas externas, que no realmente es basado en algo de un mérito de alguien. Pero ahora vamos a ver lo que pasa con la parcialidad dentro de la iglesia. Y como hemos leído, había un ejemplo igual relacionado con eso, en que entra un rico y un pobre y el rico recibe un trato mejor. En el primer versículo leímos que dice lo siguiente: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Recordamos con eso que este libro está escrito por Santiago, que fue el hermano de sangre de Jesús. Entonces, es interesante que él dice nuestro glorioso Señor. Entonces, imagínate que tú dices, sobre tu hermano de sangre es como algo imposible. Él ha tenido una transformación y sabía que Jesús era el Salvador de este mundo. Y que también Él tiene la autoridad. Y dice, glorioso Señor Jesucristo, que hace la relación también a la gloria de Dios. Pero en primer lugar vamos a repasar un poco lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra con su ministerio. Cristo tenía una cierta actitud también en relación a las personas que Él ministraba. Él no solamente se acercaba a los poderosos, pero también Él acercaba a los niños, pecadores, a cobradores de impuestos, pero también habló con gente más poderosa. Entonces, en la actitud de Jesús podemos ver que Él no se relacionaba con un grupo apartado, pero se relacionaba con todo. Ejemplos podemos ver en la Biblia del joven rico, una comida que tuvo en la casa de un gobernante, la mujer adúltera, y en todas estas oportunidades Jesús predicaba la verdad sobre el reino de Dios y cómo se puede recibir esto confiando solo en Cristo. Y en resumen podemos decir que buscaba el arrepentimiento por los pecados y la fe en Él como el Salvador.
Entonces, ya analizando esto un poco, sabemos por dónde vamos. Podemos ver que Jesús buscaba la gloria de Dios. Y Santiago, como mencioné recién, también menciona este clarito, ahí en el primer versículo. ¿Y por qué dice eso? Este es porque nosotros muchas veces buscamos la gloria humana. Y con esto, con los deseos de buscar la gloria humana, mostramos parcialidad a los ricos o poderosos. Pero por otro lado, también puede ser por temor. Mostramos parcialidad a los que nos pueden dar más seguridad. Entonces, estas cosas son en contraste de lo que es la gloria de Dios. Porque buscamos una gloria humana en todas estas cosas. Y la gloria humana es algo muy inferior a lo que es la gloria de Dios. Y no están de acuerdo en la fe en Jesús. De la parcialidad también podemos leer en dos otros versículos del apóstol Pedro y del apóstol Pablo. En Hechos 10:34, por ejemplo, dice Pedro, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. De acuerdo a Santiago, entonces. Y también podemos ver esto con Pablo en la carta de los Romanos, donde dice, pero la gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces, él quiere decir con esto que el evangelio no solamente es por un grupo apartado, pero es para todos. Principalmente, en primer lugar, por los judíos, pero también después para los gentiles. Aquí dice los griegos, pero está en otras partes de la Biblia se ve clarito que es para todos los gentiles. Santiago está hablando aquí sobre un pecado que es bastante sutil, pero muy corrupto. Y él, con lo que habla en la carta, quiere mostrar que es algo muy importante de preocuparnos. Es algo que ha dividido iglesias, es algo que ha dividido naciones y sociedades cristianas. Entonces, aquí tenemos que tener ojo, mucho ojo. Es una advertencia. Ok, entonces vamos a preguntarnos cómo está la cosa con eso, porque nosotros no somos todos iguales, pero nosotros somos creados únicos. Pero en nuestra, ¿cómo se llama? Nosotros somos únicos, pero también siendo cristianos, siendo creyentes, formamos un cuerpo. Y en la primera carta de los Corintios podemos leer lo siguiente. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces nosotros somos creados únicos, pero tenemos diferentes talentos, habilidades y dones. Hasta incluso dones espirituales, si somos creyentes.
Dios nos ha puesto en familias distintas, en naciones distintas, en barrios diferentes. Pero aún formamos el cuerpo de Cristo en conjunto. Entonces, el problema no es que somos diferentes o tenemos propiedades o más propiedades que el otro, dinero o conocimiento o más popularidad que otro, pero el problema es el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre a veces pone la confianza en estas cosas. Se habla también en Mateo, que dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas, las capacidades, o el conocimiento, o otras cosas hasta incluso, de ahí nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Ya estamos en la página correcta. Entonces, independiente si alguien tiene mucho o poco, uno puede caer en la codicia. Está mal escrito aquí. Perdona. En 1 Timoteo 6:9 leemos, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, siendo enemigos de Dios, usamos nuestros esfuerzos de oprimir a los que no tienen, mientras Dios se preocupa por la justicia de ellos. Juega aquí avaricia, el egoísmo, y podemos ver en muchas culturas, en todas las culturas, y en todas eras también. Los que tienden a aprovecharse de aquellos que son indefensos, pobres. Este principio acá está explicado con materiales o propiedades o dinero. Pero para contextualizarlo un poco, este no es el único área donde pasa eso. También uno puede ver lo mismo en, por ejemplo, un colegio, donde es importante ser parte del grupo que son los más populares. Y por el otro lado hay siempre los que se burlan y podemos ver las mismas cosas que aquí se explica con el dinero. Pero también puede pasar la gente que tiene mucho conocimiento, que pone su confianza en el conocimiento, quieren ser parte de estos grupos y excluyen con su conocimiento a otros, porque también podrían compartir su conocimiento e enseñar, pero lo guardan para sí mismos. Entonces podemos ver que hay una aplicación a nivel amplio. No solamente los que tienen como muchos millones en la cuenta bancaria, pero en otra área también tenemos que tener cuidado. Entonces, en la Biblia también podemos encontrar algunos consejos para los que tienen propiedades, pero lo podemos ver también más amplio. Leemos 1 Timoteo 6, 17 a 18. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en que Dios vivo, que nos da todas las cosas
en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, davidosos y generosos. Entonces, aquí podemos leer un consejo, en primer lugar, de no ser soberbio. Podemos trabajar con excelencia en nuestros trabajos, pero no hay lugar de pensar mejor de ti que otros por tu riqueza material, o por tu talento, o por tu capacidad o conocimiento. En Deuteronomio también podemos leer algo en la misma línea. Dios bendijo a su pueblo, pero también dio una advertencia con eso. Leemos en Deuteronomio 8, 17 a 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder de hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces ahí también podemos ver si nosotros obtuvimos por alguna razón o por nuestro propio trabajo riquezas. Este es algo que el Señor ha permitido. Pero el pecado ahí es que nosotros pensamos que lo hemos generado por nuestras propias fuerzas y que sea un mérito de nosotros. Y este es el gran problema, el corazón de los que tienen y el problema de los ricos que pasan difícilmente por el ojo del camello, que es como la entrada, como Jesús lo llama, al reino de Dios. En segundo lugar, no deberíamos poner nuestra esperanza en las riquezas. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán las alas como alas de águila y volarán al cielo. Entonces ahí podemos ver otro argumento que las cosas materiales son temporales y no podemos llevar nada al cielo. No podemos llevar nada, entonces tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales. Este es lo importante. Ahí sigue que tenemos que ser ricos, pero en buenas obras. Una buena obra es un acto servicial y voluntario hacia otra persona. Hacer buenas obras para los demás es un fruto de la salvación en Jesucristo. En Efesios 2:10 leemos que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en cuarto lugar, deberíamos ser generosos y dispuestos a compartir lo que tenemos. Ser generoso de lo que Dios ha dado no solamente es compartir el dinero, es compartir con los que necesitan apoyo en un área en su vida, en primer lugar, con el Evangelio. Este es para los que todavía no son nuestros hermanos, pero necesitan conocer al Señor. Pero en segundo lugar, también necesitamos compartir con los que son de la congregación. Bueno, lo digo un poco lo digo un poco mal, pero en primer lugar tenemos que compartir con los hermanos. Y en segundo lugar también con los que todavía no son hermanos. A ellos, con el Evangelio en primer lugar.
Entonces, no es dar por obligación externa, sino ser generoso por voluntad propia para la gloria de Dios. Entonces no es que obligamos a los que tienen de compartir. No, queremos que Dios hace su obra para que uno quiera compartir lo que Él ha recibido del Señor. Entonces, quizás tú estás aquí y sientes que no tienes nada y no tienes dinero, quizás no sientes que tienes talentos o dones espirituales, pero también tenemos un consejo para los que no tienen. Los que no tienen deben considerar que Dios dio dones y talentos a cualquiera. Y Dios te llama a compartir de lo que tienes. En Efesios 4:28 leemos que el que hurtaba y Dios te llama a compartir. Me confundí en este texto aquí. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces los que no tienen son llamados en tener algo, por lo menos, porque es importante que podamos compartir. Es algo que habla la Biblia. Entonces, si todavía no estás en condiciones de compartir, es una animación también de buscar en oración una posibilidad de trabajo, quizás, o desarrollar tus talentos, o servir en la congregación con los dones espirituales que Dios te dio. En el relato bíblico también leímos que por ser parcial nosotros juzgamos. Con este ejemplo nos damos cuenta que juzgar es algo que hacemos todos los días. Juzgamos entre el bien y el mal y con las decisiones peligrosas o seguras. Entonces, algunos quizás piensen que en la Biblia dice que no deberíamos juzgar, pero no deberíamos juzgar para condenar. Pero sí, para poder vivir, uno tiene que juzgar. Porque para decidir con quién hablas, ya es un juicio. Y no deberían existir divisiones entre los creyentes. Porque somos un cuerpo espiritual de Cristo. Tengo que recordar eso. La parcialidad es una actitud sutil y fácilmente la persona cae en eso, sin darse cuenta que está en pecado. Por eso aquí leemos esta advertencia. Y también quiero pedir que analices en tu corazón cómo estás en eso. Y obviamente puede ser que ya uno tenía este conocimiento. Entonces de ahí tómalo como una afirmación nomás. Entonces Santiago escribe aquí acerca de la parcialidad, que aparentemente es una actitud inocente. Sin embargo, finalmente es igual a juzgar con malos pensamientos. Y si hablamos sobre juzgar, nosotros que estamos en Cristo o somos de Cristo, no somos juzgados porque somos rescatados por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y nosotros vivimos
bajo la ley de libertad. Y al final del relato que hemos leído en Santiago habla de eso. La forma en que tratamos a los demás es la evidencia de nuestra relación con el Señor. Entonces, si nosotros somos transformados por haber recibido la salvación del Señor, tratamos a los demás de una diferente forma. Si hemos sido liberados de la condenación y dominio del pecado por Cristo, entonces vivimos con libertad. En esta libertad hay una ley, y esta es la ley de la libertad que habla Santiago. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, si nosotros somos perdonados en Cristo, y podemos vivir como libres, porque ya no somos condenados, este transforma todo. Este transforma nuestra forma de relacionarnos con otros. Entonces, ¿cuál es la solución a la parcialidad? Como hemos leído, como hemos escuchado recién, es el Evangelio. Si profesamos la fe en Señor Jesucristo, no deberíamos mostrar respeto a los hombres para oscurecer o disminuir la gloria de nuestro glorioso Señor. Este es justamente lo que pasa cuando somos parciales, que disminuimos la gloria de nuestro Señor. Y si somos cambiados por el Señor, tratamos a las personas distinto. No es dar un trato especial a las personas populares, ricos o poderosos, sino acercar a todos, incluso a los que llaman poco la atención. No es afirmar el estilo de la vida de buscar éxito y prosperidad, sino enfrentar esta actitud con el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas cosas? Hemos escuchado diferentes cosas, pero resumirlo para que podamos considerarlo en nuestras vidas. En primer lugar, Dios nos llama a arrepentirnos de nuestra soberbia y el orgullo y compartir con lo que Dios nos entregó. Este también podemos ver más adelante en la carta de Santiago. Los que tienen su Biblia, este versículo no he puesto aquí. Santiago 6:6. Perdón, 4:6. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad a vuestras manos
y vosotros, los que de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces aquí tenemos un llamado claro de lo que deberíamos hacer con nuestra actitud equivocada. Lo mismo podemos leer en el Sermón del Monte, donde dice que los que son bienaventurados son los pobres en el espíritu. Este quiere decir que alguien debería depender 100% del Señor y no de otras cosas, porque para ellos es el reino de los cielos. En segundo lugar, Dios nos llama a arrepentirnos de nuestra parcialidad, relacionarnos con personas de diferentes tipos o apariencias y por nuestro interés propio, conveniencia o temor. Entonces, no podemos vivir tomando decisiones de este tipo. Tenemos que relacionarnos con todo tipo de personas y no por apariencias externas. En tercer lugar, podemos preguntarnos si nos formamos parte de la misión de llevar el Evangelio a diferentes tipos de personas. Porque si somos abiertos para todas las personas, como escribe Santiago, de ahí también podemos ser instrumentos para llevar el Evangelio a todos. Otra pregunta. ¿Cuáles son los propósitos en las conversaciones con las personas que te relacionas? Este también es algo importante. Cuando conversamos con cualquiera, tenemos que preocuparnos sobre qué conversamos. Es importante que lo que conversamos está de acuerdo con el Evangelio. Por ejemplo, puede ser un problema si afirmamos una forma de vivir o afirmamos ciertos pecados o corrupción. Pero en cualquier conversación que tenemos, Dios tiene su propósito. Entonces tenemos que preguntar lo que Dios quiere decir a esta persona a través de nosotros. Aquí un ejemplo práctico. Cuando hagas un asado o invites personas a tomar once en tu casa, define el propósito y a quiénes invitas. Está un poco relacionado con Lucas 14. Voy a buscar igual el versículo, que es un versículo que a mí me ha hablado de una forma importante y igual es algo difícil de cumplir, pero muestra igual nuestra parcialidad. Lucas 14, 12. Jesús aquí está en la casa de un gobernante donde hay mucha gente poderosa. Y nosotros también de repente hemos estado en un lugar parecido donde hay gente importante y hay ciertas formas de decir las cosas y mejor hablar las cosas de acuerdo a lo que la gente prefiere o que las cosas que quieren escuchar. Pero Jesús dice aquí, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar.
pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, estos temas igual, yo creo que muchos de nosotros podría cuestionarlos si lo hemos hecho bien. Yo también muchas veces caí en esas cosas pensando, ¿quién invito? El Pablito, porque él hace también los asados ricos y de ahí aprovecho, ¿no? Otro punto, no subestimas la oración, ya que Dios nos transforma de personas que juzgaban basado en estándares mundanos, en personas que juzgan con los ojos de Cristo. Esto es importante en nuestra vida de oración, para que podamos vivir cerca del Señor, que nuestras decisiones, nuestras acciones son guiadas por Él. Porque si no tenemos esta vida de oración, estas cosas son imposibles de cumplir. Y como último, un consejo muy práctico. Después de este servicio, invito a todos ustedes que conversen con alguien que jamás había pensado de conocer. Y invita a esta persona a tu casa y profundiza esta relación con Él en el Señor Jesucristo. Con podemos formar un cuerpo más unido y podemos animarnos uno a otro de vivir de acuerdo con el Evangelio y ser también un buen testimonio a los que todavía no conocen a Cristo. Quiero orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu obra en la cruz. Te damos gracias porque con esta obra en la cruz tomaste toda nuestra maldad y nos regalaste una vida nueva en ti. Señor, yo pido por cada uno de nosotros que podemos vivir día a día de acuerdo a tu Evangelio, que podemos relacionarnos con personas que no son de nuestro tipo, que podemos relacionarnos con gente que no nos puede dar nada. Señor, yo pido por nuestra congregación para que podamos ser más unidos, para que podemos ser parte cada uno de la misión de proclamar el Evangelio y vivir de acuerdo con eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.